Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al que vive eternamente por siempre y para siempre, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que se escuchen esos amén. Bueno, le damos gracias primeramente al Señor por la misericordia que tiene con cada uno de nosotros y porque una vez más me da la honra y la oportunidad de hablar su palabra, de dar un mensaje de parte de Dios. Amén. Porque lo que realmente hemos entendido, lo que es el Evangelio de Cristo, no hablamos palabras de hombre, sino hablamos lo que el Señor y el Espíritu habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos aquí se identifican y se consideran como el pueblo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Pues dile al que está al lado, esta palabra es para ti y para mí. Vuélvale a decir, esta palabra es para ti y para mí. Bueno, mis amados, porque les digo esto siempre, porque esta palabra plasmada en este libro, escrita por hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios, fue escrita como un manual de instrucciones para nuestro caminar aquí en la tierra, ¿no? Y desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, el Señor deja aquí plasmado todas las cosas por las que un creyente ha de pasar desde que confiesa a Cristo hasta ese glorioso día en que nos encontremos con Él. Y por eso nosotros debemos vivir constantemente escudriñando la palabra, porque allí a través de ella Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir en todo lo que hemos de hacer. ¿Cuántos estuvieron aquí el día viernes en el culto unido? Gloria a Dios. Yo quedé impactada con el mensaje que Dios trajo, pues le soy bien honesta, desde hace como una semana el Señor ha estado quebrantando mi espíritu, un poco más de una semana, cerca de los días de mi cumpleaños. El Señor ha estado quebrantando mi espíritu de una manera como hacía tiempo no lo hacía y haciéndome ver muchas cosas que a lo mejor porque a veces nos distraemos o porque a veces nos desenfocamos, como también recibí esa palabra de parte de Dios a través del siervo Víctor, que a veces nos desenfocamos, pues como que a veces dejamos de ver las cosas que realmente tenemos que ver, ¿no? Pero lo hermoso del Padre y de su Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿quién cree que el Espíritu Santo mora en su vida? Él siempre está allí quebrantándonos, redarguyéndonos, exhortándonos y volviéndonos a mostrar las cosas, ¿no? Y el día viernes, yo toda esta semana meditando en el Señor sobre lo que les iba a hablar el día de hoy. Y a mí me impactó mucho todo lo que el Señor habló a través de su sierva. Y todo lo que pude yo lo escribí, yo lo anoté. A mí me encanta escribir, aquí como la hermana Mabel. El libro de los Hechos aún lo estamos escribiendo nosotros, para la gloria de Dios. Y entre todas las cosas que ella dijo, toda esa verdad de parte de Dios, hubo una frase que a mí me impactó y wow, y me quebrantó mucho, mucho, y que a veces vemos, pero nos hacemos como la vista gorda, y no debe ser así. Yo lo escribí y lo puse entre comillas y todo, porque fueron unas palabras casi que textuales de la sierva, que dijo así: la iglesia hoy en día está más derrotada que en victoria porque hay pecados ocultos. Y eso me quebrantó mucho, porque ciertamente a veces hay cosas que suceden en el cuerpo de Cristo que nos hacemos la vista gorda. La vemos, pero hacemos como que no lo vemos. Escuchamos, pero hacemos que no escuchamos. Y eso es preocupante. Y ciertamente como el Señor hablaba a través de la sierva, esto trae consecuencias en el cuerpo de Cristo.
El cuerpo de Cristo, como dice en el libro de Romanos, está conformado por muchos miembros que somos cada uno de nosotros. Y comparando la iglesia con el cuerpo de Cristo, este cuerpo, si no lo cuidamos, se va a enfermar. ¿Sí o no? Si nosotros no fortalecemos el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, cualquier virus, cualquier bacteria nos va a tumbar. Y lo mismo sucede con la iglesia, con el pueblo de Dios. Si no estamos fortalecidos en la roca que es Cristo, hermano, cualquier ataque del adversario, o como dijo la pastora, cualquier brechita que nosotros dejemos por ahí, cualquier fisura, por ahí Él va a entrar y va a empezar a contaminar, va a empezar a enfermar al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Entonces, como le decía, el Señor quebrantándome mi espíritu, porque ciertamente, como dice la palabra, que ella es como una espada de doble filo. ¿Qué hace una espada? Corta. Le corta a usted y me corta a mí. Me corta mi alma, me corta mi espíritu, me quebranta en lo más profundo de mi ser. Y meditando en el Señor, había cosas que en los últimos meses y en los últimos días he estado observando, pero a veces uno también se cuestiona las cosas que a veces el Señor le muestra a uno. Y a veces, por lo menos yo personalmente, mis amados, les confieso que yo digo, Señor, ¿será que son cosas mías o realmente esto está sucediendo? Porque hay veces, hermano, como que queremos satanizar todo o queremos echarle todo el tiempo la culpa a Satanás de todas las cosas que suceden, ¿no? Entonces yo siempre le pregunto, Señor, ¿realmente esto que estoy viendo es así o es algo que es mi emoción, mi sentimiento, o es algo que yo estoy equivocadamente percibiendo, ¿no? Y el Señor me da una palabra que yo la había escuchado hace tiempo y cuando vuelve a decirme esta palabra, yo, wow, Señor, ¿realmente sucede esto? Y el Señor me dice, sí, y lo confirma con lo que dijo la pastora, ¿no? Y es aquí donde, mis amados hermanos, el Señor hoy quiere, como Padre que nos ama, hacernos como una exhortación, porque Cristo viene muy, muy pronto. Él está allí a la puerta. Y me hace recordar también el Señor la parábola de las 10 vírgenes, donde hay 5 insensatas y 5 prudentes, pero dice que las 10 se durmieron, que hubo un adormecimiento, un letargo de estas 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, hasta que se escucharon las voces, ahí viene el esposo, y empezaron como a reaccionar. Bueno, en esta etapa estamos ahorita, la iglesia del Señor, y que tiene que haber un despertar, tiene que haber un mover. Así que dile al que está al lado, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, que ya viene el esposo, ya viene el esposo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ubicarnos en la carta a los Romanos, en el capítulo 11. Versículos 7 y 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a orar, hermanos, y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando y ministrando a mí y a ustedes también. Amén.
Señor Padre Celestial, Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que vemos y lo que no vemos, Señor. En esta hora estamos aquí reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu de rendirte culto, adoración y alabanza a ti, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados y darnos vida eterna. Creemos en tu Santo Espíritu que ha sido enviado a nuestras vidas y a nuestros corazones para consolarnos, para darnos fuerzas, para enseñarnos todas las cosas y sobre todo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Te damos la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo de Dios, y te pedimos que seas tú hablando a través de esta sierva, que seas tú, Espíritu Santo, tocando nuestros corazones y quebrantándolos, que seas tú, Espíritu Santo, hoy manifestándote con poder, con gloria, con autoridad, y que sea glorificado y exaltado hoy y siempre nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Gloria al Señor. Miren, mis amados hermanos, qué interesante lo que el Señor dice a través de estos dos versículos, donde el apóstol Pablo escribió esta carta a los que se habían convertido en Roma. Él no había ido a Roma todavía. Habían judíos allá en Roma, porque recordemos que en esa época todavía ellos estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Pero habían muchos que ya se habían convertido a Cristo, habían creído en la obra redentora del Señor. Mas sin embargo, había muchos que aún y todavía aún niegan, no creen que Él es el Mesías, no creen que Él es el Hijo de Dios. Mas sin embargo, mire lo que dice. Él dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel en esa época? Libertad de ese yugo del Imperio Romano. ¿Qué buscaba el pueblo de Israel? Paz. ¿Qué buscaba el pueblo de Israel? Seguridad. ¿Qué buscaba? Que lo cuidaran, que lo protegieran, como en la época de los reyes. Muchos de nosotros, cuando creemos y buscamos de Dios, venimos con esas expectativas. Queremos algo de parte de Dios. Y luego aquí dice: no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes son los escogidos del Señor? Los gentiles, los que no nacieron de ese linaje sanguíneamente de ese pueblo, pero espiritualmente somos descendientes de Abraham por la fe, porque creemos en Cristo Jesús, aunque no estuvimos allí, aunque no lo hemos visto, creemos por fe. Así como Abraham creyó por fe en esa voz que le dijo: sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Nosotros también somos descendientes de Abraham, somos escogidos, somos el pueblo de Dios. Amén. Luego dice aquí: como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. No sé si algunos de ustedes han escuchado esta palabra, estupor. A veces cuando están orando, reprendemos espíritu de estupor, pero a veces lo decimos, pero ¿será que verdaderamente saben qué es el estupor, el espíritu de estupor? Pues como les decía en un principio, el estupor es ese adormecimiento, es ese letargo. Clínicamente los médicos también reconocen este estado de estupor, que es previo a un estado de coma. En un estado de coma la persona prácticamente está en vida vegetal, está inconsciente. En cambio, en el estado de estupor, la persona está como adormecida, como que le pasan las cosas a su alrededor y como que no reacciona, como que, por eso les decía, a veces como que nos hacemos la vista gorda, vemos pero como que no vemos. Y es porque el mismo Dios dice aquí que les dio ese espíritu de estupor para que teniendo ojos no vean, y tengan oídos y no oigan. Hasta el día de hoy, en el pueblo de Israel ha estado sucediendo eso.
Mas sin embargo, a la iglesia, al pueblo de Dios, redimido por la sangre del Cordero Jesucristo, también se ha filtrado este espíritu de estupor. Estamos viviendo un tiempo de adormecimiento, en que hay algunos hijos de Dios, no digo que son todos, pero yo he estado observando cosas en el pueblo de Dios, y no me refiero solamente a este lugar, sino me refiero a otros lugares en que Dios lo lleva a uno, y personas con las que uno conversa, que se identifican y dicen que son hijos de Dios, que creen en Jesucristo. Pero he estado observando, y por eso yo le decía, Señor, son cosas que ¿qué es lo que pasa? Y cuando el Señor me da esta palabra y luego empiezo a estudiar y a escudriñar las escrituras, es cuando el Señor me hace ver que ciertamente a veces permitimos este espíritu de estupor entre a las iglesias. ¿Cómo va a ser, pastora? ¿Cómo es esto, hermana? Pues sí, mis amados hermanos, a veces en el pueblo de Dios, como dice, tenemos ojos, pero no vemos lo espiritual de Dios. Simplemente vemos lo físico, las manifestaciones de la carne, pero no vemos las manifestaciones espirituales de Dios o del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay veces que puede incluso haber confusión, creyendo que es del Espíritu, pero no es del Espíritu. No sé si usted me está entendiendo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Igual dice la palabra aquí el Señor, que tiene oídos pero no escucha. No escucha la palabra de Dios, no escucha la exhortación de Dios, no escucha las recomendaciones que Dios da a través de su palabra. Sino que de repente viene a un culto, viene a un estudio bíblico, el Señor habla a través de la palabra y dice, es que ese no es para mí, ese es para el hermano, porque no está escuchando. O de repente dice, ay, el pastor la tiene agarrada conmigo, esa pastora como que la hermana le dijo algo de mí, pero no discierne en el espíritu que ni es la pastora, que ni es el pastor, ni que es el hermano, sino es el Espíritu Santo de Dios que quiere hablar a tu vida, que quiere hablar a tu corazón, que te quiere enseñar, pero tú no lo quieres ver ni lo quieres escuchar, sino que todo se lo atribuyes a lo carnal, a lo que ven físicamente, y no a lo que el Espíritu Santo quiere manifestar y obrar en nuestras vidas. Hay veces también que yo he escuchado, usted no ha visto a la hermana como rara, usted no ha visto al hermano que está como raro. Mire, no es que el hermano esté raro o que no esté raro. Ore y pídale discernimiento al Señor, qué es lo que se está operando alrededor del hermano o de la hermana. Porque entonces estoy viendo es lo natural y no estoy viendo lo espiritual, que hay algo que está afectando a la hermana, que a lo mejor si está teniendo un comportamiento que no es de una hija o un hijo de Dios, pero nosotros como cuerpo de Cristo, como decía la pastora, por eso es que el Señor con esa palabra de la pastora, wow, nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Orar y pedirle al Espíritu Santo, revela qué es lo que pasa con la hermana, qué es lo que está pasando con el hermano para poderle ayudar. Pero entonces no lo hacemos. Entonces yo le voy a dar aquí algunas descripciones o algunas características de cómo este espíritu empieza a operar o a manifestarse en el cuerpo de Cristo, que a veces es tan sigilosamente, y como le decía, nos hacemos la vista gorda o no lo percibimos. Y a veces, hermano, es bien delicado. Por eso le digo, a mí el Señor me quebrantó de una manera, incluso temprano cuando llegué, yo le decía, Señor, realmente esto es lo que voy a hablar. Y el Señor me quebrantó tremendamente, hermano. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando yo empecé a estudiar, yo también he permitido que este espíritu influya en mi vida. Y el Señor lo que quiere hacer en esta noche, hermano, que salgamos de ese adormecimiento, que salgamos de ese letargo y que realmente comencemos a ver lo sobrenatural de Dios, que realmente escuchemos la voz de Dios.
Es la voz de Dios, no la que yo quiero escuchar, no la que yo quiero que me hable, no, lo que realmente Dios me quiere decir. Y cuando tenemos esa madurez, mire, hermano, le decimos: Señor, háblame, aunque sea para que me regañes. Porque sabe que es preocupante cuando una persona se vuelve insensible a las cosas de Dios. Y esa es una de las características y manifestaciones del espíritu de estupor, que se vuelve insensible a las cosas de Dios. Hay personas que a veces vienen a los cultos y no sintió nada, como que ni frío ni calor, y dice: ay, ese culto como que no estuvo bien. No fue el culto, es usted que no está bien. Entonces dice que el ministerio de alabanza, la hermana como que se le fue el gallo, como que no cantó bien, o será que la hermana está en pecado y entonces como que no se manifestó la gloria de Dios. No, es uno que se ha vuelto insensible a las cosas y a la presencia de Dios. Y eso es grave, cuando una persona se vuelve insensible a la presencia de Dios. Amén. Como dice primeramente aquí en el versículo, los ojos espirituales están ciegos. Cuando una persona está influenciada por este espíritu, no ve las manifestaciones de Dios. A su alrededor puede estar una persona que Dios le está ministrando sanidad, que Dios la está liberando, y lo que hace es está endemoniada. En vez de ver, Dios le está sanando, Dios le está liberando, Dios le está restaurando. Gloria al Señor por lo que está haciendo. No, esa hermana lo que está endemoniada, esa hermana lo que está es en pecado, esa hermana sabrá Dios qué estará haciendo, qué puerta habrá abierto, que mírela cómo está. Eso es estupor, porque no tiene los ojos espirituales abiertos. Está viendo, es lo natural, lo que se está moviendo, pero no ve que en lo espiritual allí hay una liberación, hay una restauración, hay una sanidad. Se está manifestando, es el poder de Dios. Entonces le da más énfasis a las cosas del diablo que a las manifestaciones de Dios. Eso es un espíritu de estupor. Y que era lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, cuando Él hacía milagros y liberaba. Ese es Belcebú. Así decían. En vez de alegrarse porque le volvió la vista a un ciego, lo criticaban. Porque sanó a un enfermo, lo criticaban. Ya sea en día de reposo, cualquier día que Jesús lo quisiera hacer, lo criticaban. Y eso sucede en el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. También los oídos espirituales están sordos, como le decía anteriormente. El Señor habla a través de su palabra, a través de sus siervos, de los líderes, de los pastores, de sus ministros, pero la persona no entiende. No entiende. Incluso se pone a leer la Biblia y no entiende lo que está leyendo, porque sus sentidos espirituales están adormecidos. Hermano, ¿sabe qué pasa a veces cuando ese espíritu también está influenciando en nuestras vidas? Que a veces vamos a orar, queremos orar, y cuando usted empieza a orar, se empieza a acordar del trabajo, del esposo, que el hijo se portó mal, que el hijo está rebelde, que mañana se tiene que levantar temprano, que tengo que pagar el alquiler, que si los servicios, que me van a cortar el teléfono, y lo menos que usted hizo fue orar. Pasó media hora y ni siquiera Señor, no, sino que empezó en su mente, ni siquiera dijo nada, sino que en su mente empezó a acordarse todo y ya hasta se quedó dormido. Ese es el espíritu de estupor, porque te pone en un letardo que no puedes ni orar. Que no puedes ni orar. Y a veces nosotros, y lo digo por mí misma, hermano, por eso le digo que me quebranta el Señor mi espíritu, que a veces nosotros le achacamos: ay, es que estoy cansado por el trabajo, porque hice esto, porque hice aquello, que hice lo otro. Y no estamos viendo que hay un mover espiritual que está influenciando nuestras vidas. Y entonces todo lo enfocamos a lo físico y no vemos que hay un mover espiritual fuerte en el cuerpo de Cristo, en nosotros. Entonces, hermano, cuando usted sienta eso, oye, yo voy a tener que, pastor, óreme, hermana, óreme, porque hay algo que no está bien. Gloria a Dios.
Ve que bueno, yo sé que muchos se van a identificar, pero usted sabe qué pasa, Jorge, que a veces nos da vergüenza decirlo. Y a veces, mire, no espiritualizamos a veces la cosa, por eso es que los extremos son malos, hermano. Entonces a veces sentimos como que en verdad como que no hay algo bien en nosotros, pero ay, ¿qué va a decir los hermanos? No, yo tengo que hacer la que estoy más gozosa lo que estoy, porque ¿qué van a decir los hermanos? No. Si hay algo que no está bien, hay que decirlo. Hay que ponerlo en oración para que ese letargo, para que ese estupor salga en el nombre poderoso de Jesús. Porque ¿qué pasa cuando este espíritu empieza a operar en el cuerpo de Cristo, hermano? Crea estancamiento. Estancamiento. Hay ministerios estancados por estos espíritus que no avanza, como que usted siente, pero como que hago y cago, como que me canso, pero no estoy avanzando, como que estoy corriendo y corriendo, pero como que no llego a la meta. Es porque este espíritu está influenciando en el cuerpo de Cristo. Otra de las características que se manifiesta en este espíritu es la negatividad. Una negatividad para todo. Para todo. Ahí tiene todos los sentidos dormidos. Porque un hijo, una hija de Dios, así la circunstancia sea la peor, siempre va a tener en su mente que hay un Dios grande, que hay un Dios de poder, que un Dios, para Él nada es imposible. No se va a cerrar. Esto no se puede, esto no puede y esto no puede ser. Para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Es como que, como dice la palabra, que el entendimiento estuviese entenebrecido. Que nada ve positivo, nada ve bueno, todo lo ve malo. Y para esa persona, cuando están influenciadas, todos están mal menos ella. Todos están mal menos ella. Ella está bien. No hace nada malo. Y todo lo que hacen los demás, todo está mal. Eso es estupor. Es un adormecimiento, porque tus sentidos espirituales no se están ejercitando y no están viendo lo que se está moviendo realmente. No lo está viendo realmente. Otra de las manifestaciones de este espíritu de estupor es que las personas tienden a dejar de congregar, a esconderse, a aislarse. Empiezan a aislarse, que de repente, mire, hermano, yo no lo digo por personas en particular, porque yo sé que a veces hay hermanos que vienen, que no vienen, pero es que eso lo dice el Señor en su palabra. Porque Él dice, no dejen de congregar como muchos tienen por costumbre, y más aún cuando aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día? El día de la venida del Señor. Es importante congregar por eso mismo, porque si hay algo que no está bien en nosotros, Dios va a levantar a alguien, a un siervo, una sierva, le va a mostrar y va a haber una sanidad, una restauración, va a haber intercesión, va a haber oración. Pero si yo me aíslo y me quedo en mi casa, ahí no va a pasar nada y voy a seguir durmiendo y espiritualmente voy a ir muriéndome. Es como cuando una persona está en UCI, en cuidados intensivos. Está allí como a la expectativa. ¿Qué va a pasar? O se termina de morir o va a revivir. Algo así. Entonces, nosotros no debemos dejar de congregar, no debemos de dejar de estudiar, de venir a los estudios bíblicos, porque eso es lo que nos llena, eso es lo que nos nutre como cuerpo de Cristo y va a fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Pero si nosotros nos quedamos y nos aislamos, eso es lo que quiere el enemigo. Que vivamos aislados, que no vivamos en unidad, que no trabajemos en equipo y que esas personas, mire, hay personas en cuando este espíritu ya tiene a la persona casi que controlada, incluso se tapan la cara. Yo no sé si ustedes han visto personas así que empiezan a taparse la cara. Se empiezan a tapar la cara. Así, te miran así. Empiezan a taparse la cara.
empiezan a taparse la cara. ¿Saben por qué? Como decía la pastora, porque hay cosas ocultas. Y no van a dar la cara porque ellos saben que se puede manifestar. Hay que tener cuidado con eso. O cuando te ven, se hacen los locos. Ay, por ahí viene la pastora, yo me voy a esconder. Por ahí viene el pastor. Ahí viene el hermano Mike. Ay, ahí viene el hermano Brian. Vamos a hacernos los locos. Es así. Es así. Y mire, el que tiene la luz no tiene nada que esconder. Y cuando realmente nosotros en nuestro espíritu anhelamos, escúcheme bien, anhelamos y amamos la presencia de Dios, lo que más queremos es estar allí. No nos vamos a esconder, no nos vamos a ocultar, al contrario, vamos a venir con gozo, con alegría, porque vamos a estar en la presencia del Señor, nos vamos a gozar con los hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Si el Señor me tiene que alar la oreja, que me ale la oreja, pero ese es mi papá y Él me ama y me tiene que corregir, me tiene que exhortar, me tiene que enseñar. Amén, gloria a Dios. Así que las personas que están influenciadas por este espíritu no buscan la presencia de Dios. Por el contrario, mire, yo he notado también que hay personas que están inquietas y se salen y vuelven a entrar y vuelven a salir y vuelven a entrar y vuelven a salir. Ese es el espíritu de estupor que está manifestándose en este tipo, en estas personas. ¿Por qué? Porque no les gusta la presencia de Dios, porque ya han perdido esa comunión con el Señor. Y por eso le digo, hermano, estamos en unos tiempos que nos estamos distrayendo o desenfocando. Mire, pastor, esa palabra que el Señor habló a través de usted me quedó en mi mente y en mi corazón, como la de la pastora ayer. Cuando nos desenfocamos, hermanos, y perdemos la visión de lo que realmente es la iglesia en estos tiempos, que la iglesia de Dios tiene que hablar la verdad, que es Cristo Jesús. La iglesia de Dios no tiene que hablar en estos tiempos que si de la prosperidad, que si el carro, que si la casa. No, el Señor quiere a sus hijos bendecidos y prosperados, así como prospera su alma. El Señor quiere y tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Pero lo que realmente Él quiere en este tiempo es que nos preparemos para su venida. Él quiere esa iglesia unida, como hablaba ayer la pastora. Una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas. Una iglesia gloriosa. Imagínense cuando estemos en la presencia del Señor, qué vergüenza. Yo a veces me imagino, yo de verdad, yo digo, Señor, qué vergüenza me va a dar mirarlo a la cara. De cosas que tenía que hacer y no hice. De a personas que le tenía que hablar y no le hablé. Y eso es algo que tengo aquí como un puñal en mi corazón. ¿Por qué? Porque uno se desenfoca. Se desenfoca. Pero cuando el Señor viene y le da estas palabras a uno, hermano, por eso le digo, y me quebranta en mi espíritu. Y yo digo, Señor, de verdad, qué vergüenza. Pero ¿saben qué? Dile al que está al lado, Dios es bueno y te da una oportunidad. Dile, Dios es bueno y te da una oportunidad. Eso es lo hermoso del Señor, que aún estamos en el tiempo de la gracia. Porque si fuera por nuestras obras, ninguno va para el baile. Ninguno vamos para el baile. Pero como es la gracia, el amor y la misericordia de Dios, gracias, Señor, que tenemos acceso al reino. Mire, mis hermanos, esto es muy preciso. El Señor me ha ido enseñando que no hay que andar con mucho rodeo. Hay que ser bien preciso y directo, como dice el dicho, a la yugular. Mire, ¿cómo salir de este estupor? ¿Cómo salir de este retargo? Vamos a irnos al libro de Nehemías. Porque nosotros tenemos que tomar la actitud de Nehemías.
Cada vez que usted siente un adormecimiento, una apatía, así como que hay un desánimo, ay, como que hoy no quiero ir para la iglesia, ay, como que mejor me quedo durmiendo, o como que mejor me quedo viendo la serie, ay, no, yo como que estoy muy cansado, como que está haciendo frío, como que está haciendo calor, ay, no, es que el pastor después va a ir y la va a agarrar conmigo, no, porque el pastor, no, mejor no. Mire, usted acuérdese Nehemías y vaya al capítulo 1. Gloria a Dios. Ya va, déjeme buscarlo aquí. Mire que el Señor es maravilloso. Ajá. En el capítulo 1. Vamos a ubicarnos en el versículo 4. Mire, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 1 desde el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. ¿Cuáles fueron las palabras que escuchó Nehemías? Que Jerusalén estaba devastada, que sus muros habían sido derribados, que su pueblo, su nación estaba así en ruinas prácticamente. Y Nehemías no estaba viviendo allí. Sin embargo, cuando él escuchó esto, dice que se sentó y así debemos sentirnos nosotros cuando el pueblo de Dios está mal, cuando no está bien, cuando un hermano no está bien, cuando algo pasa, porque si dice que somos un cuerpo, nos tiene que doler. Hermana, si usted se pincha un dedo, usted le duele todo, ¿verdad que sí? Bueno, todo nos tiene que doler. Si a mi hermanito le pasa algo, a mí me tiene que doler. Si a la hermana le pasa algo, a mí me tiene que doler. Entonces aquí dice que cuando él escuchó esas palabras, se sentó y lloró. Entonces fíjese la actitud de Nehemías. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. Dice, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de los cielos. Y dije, mire, esta es una oración que a mí me impacta cada vez que la leo. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Por quién estaba orando? Mira lo que dice aquí. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Me voy a detener aquí un momentito. Fíjense la actitud de Nehemías. Él se quebrantó en su corazón cuando vio que el pueblo de Jerusalén estaba en ruinas, que estaba mal. Hermano, y así nos debemos sentir nosotros cuando un hermano no está bien, nos tiene que doler. Y fíjense la actitud de él, fue a la presencia de Dios. Él no fue a murmurar, ni a criticar, ni a decir nada. Él fue ¿qué? A la presencia de Dios. Y comenzó esta oración intercesora. Y lo que me llama la atención en esta oración intercesora, que él empezó a orar por todos los hijos de Israel. Nosotros debemos orar por toda la iglesia de Cristo, no solo de Caminando con Jesús, sino la de todas las denominaciones, la de todas las naciones del mundo que está alrededor del planeta Tierra, por todos los pastores, por los líderes, por los ministros, por todos los siervos y siervas del Señor. Nosotros debemos orar por ellos. Y dice aquí que él oró por los hijos de Israel, su siervo. Y no solo eso, confieso los pecados que ellos han cometido y los míos también. Él reconoció que en él también había algo que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Pero a veces venimos ante Dios, ay Señor, que el hermano aquel, que el hermano aquel, y los míos, ¿y yo qué? Tengo que reconocer delante de Dios que también no he hecho las cosas bien.
Él reconoció y dijo: hemos cometido contra ti, sí, yo y mi casa y mi pueblo de Israel. Los que son cabeza de hogar, oren por ustedes, por sus esposas, por sus hijos, por sus padres. Porque si el Señor los llamó, usted es un líder delante de los ojos de Dios, los varones. Y usted hace cobertura en su casa, en su ministerio. A veces los varones: ay, mi esposa es una cuaima, es una peleona, es una gruñona, mi hijo es un rebelde. Ore y reconozca: sí, Señor, a lo mejor están así porque a lo mejor yo no hice algo bien. Entonces le voy a pedir perdón a Dios. ¿Qué hacía Job? Job hacía sacrificio por sus hijos y le decía: Señor, por si acaso mis hijos pecaron, yo no supe, no sé, pero yo te voy a hacer este sacrificio para que tú tengas misericordia de mis hijos, para que tú perdones a mis hijos. Entonces esa es la actitud que debemos tener nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Seguimos en el 7 de Nehemías. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tus siervos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y yo os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Gloria a Dios. Me quiero detener allí. Hay pueblo de Dios que se ha apartado, que fueron dispersos a causa del pecado. Se apartaron de la presencia de Dios porque pecaron tanto que ya les dio vergüenza ir a la iglesia, porque lo iban a criticar, porque le iban a decir algo, y se apartaron. Pero aquí dice que si nosotros oramos, de donde ellos estén, el Señor los va a traer nuevamente. El Señor los va a traer nuevamente. A lo mejor usted en algún tiempo estuvo apartado de la presencia de Dios. A lo mejor usted en un tiempo dejó de congregar. Y gracias a las oraciones de un pueblo que clama día y noche como Nehemías, usted está aquí nuevamente. Entonces es tiempo que ahora usted haga lo mismo por otro. Que usted empiece a orar por esas personas que se han apartado de Dios. Póngase a pensar cuando usted vivía apartado de Dios, ¿cómo vivía? Mal, ¿verdad? Bueno, hay que pensar en esas personas para que el Señor las traiga, porque aquí dice, porque ese fue el pacto que hizo con Moisés, que si se arrepienten, que si oran, que si buscan su rostro, el Señor de donde quiera que esté, Él los va a traer nuevamente. Y fíjese cómo hay coinonía en todo lo que Dios habla esta noche, que desde la oración, cuando la hermana Saidí estaba hablando, que el que tenga oídos, que el que tiene que oír, que el que tiene que ver, wow, yo la escuchaba en la oración, yo dije, wow, Señor, usted cómo va conectando todo. Y luego la hermanita Michelle con la palabra, que hay que buscar a Dios con todo su corazón, porque el Señor que los dispersó, que les envió una cauta, porque tenían que, yo, wow, Señor, mira qué bonito eres tú, de cómo tú todo lo conectas para que entendamos el mensaje. El Señor hace eso, hermano, para que entendamos el mensaje, que es Él el que está hablando. Porque yo no le dije a la hermana que iba a orar, ni a Michelle qué lectura iba a hacer, ninguna, ¿verdad que no? Así es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Que Él a todos nos habla una misma cosa. Y así es el Señor. Seguimos aquí en el 10. Dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre.
concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías tenía un cargo importante, él era el copero del rey y él iba a ir a pedirle al rey permiso para ir a Jerusalén a ayudar a reconstruir los muros de Jerusalén. Pero antes de ir a hablar con el rey, ¿qué hizo él? Oró. Señor, pon gracia en mí, que seas tú conmigo, para que cuando yo hable con el rey, y así fue, Dios le concedió esa gracia, y cuando él habló con el rey no solo le dio el permiso, sino le dio finanzas. Le dio finanzas para que fuera a reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, mis amados hermanos, para nosotros combatir este espíritu de estupor, de letardo, de adormecimiento, tenemos que tomar la actitud de Nehemías. Pararnos delante de Dios en oración e intercesión, confesar nuestros pecados y los pecados que hemos apercibido que está ocurriendo en el pueblo de Dios. Porque a veces apercibimos, el Señor nos da el discernimiento de algo que está sucediendo. Vamos a orar y a pedirle a Dios perdón por esa persona. Vamos a pedirle a Dios perdón por su pueblo, por aquellos que se han apartado de su presencia, para que el Señor los traiga nuevamente a su redil, porque ese es el pacto. Dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz. Amén. Gloria al Señor. Luego, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo en el libro de los Salmos, en el capítulo 14. Porque una de las cosas que el espíritu de estupor hace en el creyente es que éste tome una actitud como la que dice en este Salmo 14:1, hermano Braya, con voz de trompeta. Uno y 2, 14, 1 y 2, Salmo 14, 1 y 2. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Se corrompieron, hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Lea el 3 también. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Fíjense que cuando este espíritu se manifiesta, las personas se ponen necias. No ven lo bueno, siempre ven lo malo, como les decía anteriormente. Todo es negativo, todo está mal, nada está bien. Pero aquí dice el Señor que el necio en su corazón está corrompido. Y lo que Dios espera es que por lo menos una persona se levante a hacer el bien, así como lo hizo Nehemías. Una persona que se levante creyendo lo que el Señor va a hacer, y el Señor va a obrar, a interceder por el pueblo. Este es el tiempo, hermano, en que tenemos que interceder. Tenemos que ponernos en el lugar de otro. De eso se trata el intercesor. Ponerse en el lugar de otro. No ser como el necio que todo lo ve malo, sino que aún en esas personas que han fallado y que se han apartado, Dios ve algo bueno. Dios ve algo que se puede rescatar. Aún hay algo que se puede rescatar. Mire, si no fuese así, ni usted ni yo estuviésemos aquí. Mire, hermano, yo tengo una particularidad y a mí a veces me critican por eso. A mí no me gusta
deshacerme de las cosas fácilmente. Busco la manera de arreglarlas, de repararlas, de limpiarlas. Y ya cuando realmente no se puede, sí la desecho. Porque Dios me hace ver que Él es así con nosotros. Que a veces nosotros estamos mal, pero Él siempre está ahí limpiando y buscando algo bueno tiene que haber aquí. Es como a veces cuando la cebolla está así, que tiene alguna telitas malas y tú la limpias y algo va a quedar. Algo. No toda va a estar mala. Pero hay personas que le ven un puntico negro. No, eso no sirve. Ya, no me la llevo. Ahí está. O bótala. Yo no. Yo empiezo a cortarle lo que está malo y salvo. Algo rescato. Así es el Señor con nosotros. Hay algo rescatable en nosotros. Dile al que está al lado. Hay algo rescatable en ti. Hay algo rescatable en ti. No todo es malo. Pero dígaselo de verdad, no todo es malo, hay algo rescatable en ti. Hermano, a veces somos así. Ay, la papa tiene un puntico, un huequito. No, esa papa no sirve, bótela. No, yo le abro y le saco lo malito y lo saco. Algo va a salir, aunque sea un cuadrito, pero algo va a salir. Y así es Dios con nosotros. Siempre va a sacar algo bueno de nosotros. Tú tienes que creerlo. Aunque el diablo mentiroso te haga ver que otra cosa, no, Dios siempre ve algo bueno en nosotros. Y por eso es que Él no va a descansar y siempre va a estar trabajando en nosotros. Él siempre va a estar obrando en nosotros, mis amados hermanos. De verdad que sí. Para finalizar, hermano, vamos a leer en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, y tiene mucho que ver con lo que estaba leyendo Michelle. En el versículo 8, mire qué hermoso, y con esto para que todo lo guardemos en el corazón. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Hermano, debemos vivir en una constante humillación en la presencia de Dios, reconociendo que le hemos fallado en algo, reconociendo siempre, porque Él es bueno, hermano. Él nos perdona. Aprovechemos este tiempo de la gracia, no para pecar deliberadamente. No. Ay, como estamos en el tiempo de la gracia, el Señor me perdona todos mis pecados de antes, los de ahorita y los de después. No, hermano. Tampoco es así. Porque debemos tener temor de Dios. Debemos tener ese temor. Yo tengo el temor siempre y yo a veces digo: ay, Señor, perdóname, de fallarle tanto. Y por eso digo, qué vergüenza cuando tenga que verlo cara a cara y Él me lea la cartilla y me diga todo lo que yo he hecho y lo que no he hecho también. Porque un día vamos a estar en su presencia cara a cara. Y Él no es que nos va a condenar, pero sí nos va a hacer ver que hubo cosas que teníamos que hacer y no hicimos. Y ahí nos va a dar mucha vergüenza. Yo nada más de imaginármelo ya me da vergüenza. De verdad, a mí ya me da vergüenza. Así que acerquémonos al Señor y Él se acercará a nosotros. Y Él va a limpiar y va a sanar nuestros corazones y algo bueno va a sacar de nosotros. No todo en nosotros está mal. Sí hemos fallado, sí nos hemos equivocado, sí hemos permitido muchas cosas al enemigo, pero no todo es malo.
el Señor aún está obrando en nosotros. Vamos a dejar que Él obre.